El día que mi propio hijo me escribió, desaparece de mi vida, no supe qué contestar. La pantalla del teléfono se quedó brillando frente a mis ojos, como si cada palabra quemara. Cerré los dedos temblorosos alrededor del aparato y lo apagué sin responder. ¿Qué podía decir un padre cuando el hijo que crió lo expulsaba de su existencia con una sola frase? Guardé silencio, pero en mi silencio ya estaba la semilla de algo que ni él ni yo imaginábamos, la caída más dura de su orgullo. No era la primera vez que Mauricio me hablaba con desprecio, pero esa frase fue distinta. Sentí que me arrancaba de raíz, como si la sangre que compartíamos se hubiera convertido en un estorbo para él. Me quedé sentado en la cocina de mi casa modesta, con la mesa de madera que yo mismo fabriqué hace años, mirando el vacío. Los platos todavía tenían restos de mi cena sencilla, frijoles y tortillas, y de repente todo me supo amargo, como si ya no tuviera sentido alimentarme. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras regresaban. Desaparece de mi vida. ¿Cómo puede un hijo borrar de un mensaje toda una historia de sacrificios, de noches sin descansar, de callos en las manos para que él estudiara? Caminé por la casa en silencio, tocando con los dedos las sillas que construí, los estantes que llené de recuerdos, y sentí que todo mi esfuerzo estaba condenado a ser olvidado. Encendí la luz del pequeño taller que aún conservo en el patio trasero. El olor a madera siempre me calma. Pasé la mano por un tablón de roble, áspero y firme, y pensé que la madera era más agradecida que los humanos. Al menos ella responde al cuidado, al trabajo, al tiempo. Mi hijo, en cambio, parecía hecho de mármol frío, incapaz de sentir la calidez de lo que se le dio. Al día siguiente, me crucé con mi vecina doña Marta. Me preguntó con una sonrisa: ¿y cómo está don Mauricio? Hace tiempo que no lo vemos por aquí. Me quedé mudo. No tuve valor de decirle que mi hijo ya no me consideraba parte de su vida. Solo respondí con una evasiva: anda ocupado con sus cosas. Ya sabe, trabajo. Ella asintió sin sospechar el vacío que esas palabras ocultaban. Mientras caminaba de regreso a casa, pensé en la ironía. Yo había enseñado a mi hijo a no mentir, y ahora yo mismo mentía para protegerlo de la vergüenza. Vergüenza de que la gente supiera que me había apartado, que me había borrado de su mundo, como si nunca hubiera sido nada más que un peso. Recordé cuando era niño y se dormía sobre mi hombro después de largas jornadas en el taller. Yo le contaba historias para que soñara con futuros grandes. «Papá, yo un día seré alguien importante», decía con los ojos brillantes. Yo le respondía: «Ya lo eres, hijo. Para mí lo eres todo». Hoy esas palabras me atravesaban como cuchillos, porque él ya era importante, pero a costa de negarme. Pasaron los días y no volví a escribirle. Tenía su número, tenía 1000 ganas de marcar, de preguntarle por qué, de rogarle aunque fuera una explicación. Pero no lo hice. Algo dentro de mí me dijo que mi silencio era mi única dignidad, y aunque me doliera, preferí callar antes que rebajarme a suplicar cariño a quien debía darlo sin condiciones. El barrio seguía su rutina: niños corriendo, vendedores ambulantes ofreciendo tamales, el viejo autobús rugiendo en la esquina. Yo me sentía como un extraño entre ellos, cargando un secreto que nadie debía saber, que el hombre al que más había dado me había condenado al olvido. Caminaba erguido, pero por dentro estaba roto. Y sin embargo, en medio de esa herida, algo empezó a gestarse. No era venganza todavía, ni rencor puro. Era apenas un pensamiento, un murmullo en mi interior que decía: «No todo está perdido, Esteban, no aún». Y en ese susurro encontré una chispa que me obligó a esperar en silencio, porque sabía que el tiempo revela lo que las palabras no pueden. A veces me miro al espejo y no me reconozco. Soy Esteban Rivas, 72 años, carpintero jubilado. Mis manos aún conservan la memoria de cada mueble que salió de mi taller, pero mi rostro hoy carga un cansancio distinto. No es el peso de la edad, es el de sentirme descartado. Me peino hacia atrás como siempre, me pongo la camisa clara y el suéter gris y salgo a barrer la banqueta. Los vecinos me saludan: «Buen día, don Esteban». Yo respondo con una sonrisa cortita, guardando para mí esa mezcla de orgullo y vergüenza que ya no sé cómo nombrar. Mauricio es mi único hijo. Creció entre aserrín y risas, trepándose a las mesas de trabajo como si fueran barcos. «Papá, hazme un castillo», pedía.
Yo tallaba torres diminutas mientras él inventaba reinos. Hoy su reino es de vidrio y metal, oficinas con paredes que no admiten gente como yo. Hombre de negocios, le dicen. Yo digo, mi muchacho, pero él ya no me reconoce como parte de su historia. Cuando pienso en él, recuerdo su risa, y me duele porque ahora su boca solo se abre para órdenes. La primera vez que conocí a Leticia, supe que yo era un mueble incómodo en esa sala. Entró con un perfume caro y una mirada que medía. «Qué bonito su taller», dijo, dejando un silencio después de bonito que sonó a pobre. Mauricio me guiñó un ojo nervioso. Yo le serví café en tazas desparejadas. «Gracias», dijo ella, apenas mojando los labios. En ese momento, escuché el cierre invisible de una puerta. No culpo solo a Leticia, sería fácil. En su forma de mirar había algo más que soberbia. Miedo. Miedo a no pertenecer al círculo que tanto desea. La escuché una vez sin querer en la cocina. «Tus socios preguntaron por tu familia. No puedes salir con que tu papá es, ya sabes». Y él bajito: «Lo sé, amor, lo voy a manejar». Manejar significaba esconderme. Siempre fui de pocas palabras, pero de gestos claros. El día de su boda hice una mesa grande de nogal. Grabé por debajo, con una gubia fina, para que nunca falte lugar para el amor. Nadie lo vio. Ellos la cubrieron con manteles largos, copas altas, risas que rebotaban en mi silencio. Leticia me abrazó de compromiso. «Gracias, señor Esteban». Mauricio me dijo: «Viejo, te quedó increíble». Aunque sus ojos ya estaban mirando a la cámara, no a mí. En el barrio todos saben quién soy. El maestro Rivas, dicen. No porque tenga título, sino porque enseñé a medio mundo a enderezar una tabla y a enderezar el carácter. A Mauricio le enseñé lo mismo, creí. «Lo más importante es no olvidar de dónde vienes», le repetía. Él asentía con la boca, pero sus sueños ya miraban hacia arriba, hacia edificios con elevador y tarjetas de acceso. Cuando Leticia empezó a aparecer en las fotos de revistas locales, Mauricio cambió la manera de hablar. «Papá, no vayas con esa camisa azul, te hace ver...» Buscó la palabra. «Simple». Yo le respondí: «Hijo, soy simple». Él sonrió tenso. «Lo sé, por eso. ¿Me entiendes?». No respondí. Me peiné hacia atrás y me puse el blazer oscuro que usé en el bautizo de él. Me sentí disfrazado. Con mi vecina Marta, la que vende flores, tuve una conversación que me marcó. «Don Esteban, usted ha sido padre y madre», me dijo mientras acomodaba girasoles. «Uno cría y luego ellos vuelan». «Sí, Marta», le contesté, «pero a veces vuelan y te tiran piedras desde el cielo». Ella me tocó el antebrazo. «No se raje». Fue la primera vez que pensé que mi silencio debía tener una forma. Mauricio me dejó de invitar a sus comidas de trabajo. «Es que son aburridas para ti, pa», dijo por teléfono. «Entiendo», respondí. «Y si te preguntan, di que estás de viaje». «¿A dónde?». «No sé, a Oaxaca». Me reí, triste. «Ojalá». Colgamos. Después me senté en el patio y miré mis manos. «No estamos de viaje, ¿verdad?», les dije en voz baja. Mis manos no contestaron. Con Leticia la fricción era fina, sin gritos, hecha de gestos. «No traiga esos zapatos con polvo al departamento», me pidió una vez, suave pero filo. «Es polvo de roble, señora», dije medio en broma. «Alergia», contestó, y la puerta del elevador se cerró como una sentencia. Entendí que mi lugar para ellos era el pasillo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. La última conversación sincera con Mauricio ocurrió en mi cocina. Él miró alrededor, incómodo con la pintura descascarada. «Pa, pronto voy a mudarte». «¿A dónde?». «A un lugar más presentable». «¿Presentable para quién?». Bajó la mirada. «Para todos. Para tus socios», completé. No negó. Me ofreció una sonrisa que no era suya. Vi en sus ojos un cansancio que no quería mostrar. Tal vez el éxito también lo estaba exprimiendo. Tal vez su orgullo era un escudo. Aún así, dolía. Vendí mi taller sin dudarlo cuando llegó la carta de aceptación a la universidad. El banco no me prestaba un peso, y la matrícula era impagable para un carpintero. Firmé los papeles con un nudo en la garganta. Aquel espacio olía a mi vida entera, pero lo entregué convencido de que un día él me diría: «Gracias, papá, lo lograste». En lugar de máquinas,
quedó un vacío enorme. Dormí en el suelo, sobre madera desnuda, porque hasta el colchón lo vendí para juntar dinero. Él, mientras tanto, estrenaba cama nueva en un departamento de estudiantes. Recuerdo que una noche, en pleno invierno, me envolví en un par de chamarras y cerré los ojos en el piso. Imaginaba que Mauricio estaba estudiando, leyendo libros caros, comiendo en cafeterías limpias. Sonreía pese al frío porque pensaba, vale la pena. Y cada astilla que me clavaba el suelo era un recordatorio de que estaba construyendo su futuro con mi espalda. En Monterrey, la vida nos separó en dos mundos. Yo me quedé en el barrio popular, donde la gente aún conversa en la banqueta y los niños juegan fútbol con balones gastados. Él se mudó a una zona exclusiva, con guardias en la entrada y vecinos que no saludan. Cuando iba a visitarlo, me sentía como un intruso. Caminaba erguido con mi blazer oscuro, pero los ojos de los demás me desnudaban. Sabían que yo no pertenecía ahí. Una vez, mientras esperaba en la sala de su departamento, escuché a un vecino murmurarle a otro, ¿ese es el papá de Mauricio? Y el otro contestó, se ve humilde. Yo fingí no oír, pero la palabra humilde en su tono sonaba como insulto. Mauricio salió de la cocina y me pidió en voz baja, «Pa, la próxima vez no uses esa camisa, ¿sí?» Yo asentí, tragándome la vergüenza. En el barrio, en cambio, todos me trataban con respeto. Doña Carmen, la de la tienda, siempre me recordaba, «Si no fuera por usted, Mauricio no estaría donde está». Yo sonreía, sin corregirla. No quería decirle que, para mi hijo, ese «donde está» significaba precisamente dejarme atrás. Entre más subía él, más pequeño parecía volverse mi lugar en su vida. Hubo un día que me marcó. Yo había caminado 2 horas bajo el sol para llegar a su oficina, porque mi autobús se descompuso. Llegué sudado, con la camisa pegada al cuerpo. La recepcionista me miró de arriba abajo y preguntó con frialdad, «¿Tiene cita?» «Soy su padre», respondí. Ella levantó las cejas, sorprendida, y fue a avisarle. Mauricio salió con prisa, nervioso. «Pa, no tenías que venir, te hubieras esperado». Lo abracé igual, aunque su cuerpo se tensó. Ese día, en el elevador, escuché cómo hablaba por teléfono con un socio. «No, no, es solo un asunto personal, nada importante». Yo estaba a su lado. Nada importante. Tragué saliva y bajé la mirada. Me prometí no llorar, aunque sentí que me arrancaban el alma. Era la primera vez que comprendía que para él mi sacrificio se había convertido en un estorbo. Aún así, seguí ayudándole. Cuando necesitaba dinero para una computadora, vendí las pocas joyas que quedaban de su madre en paz descanse. «Pa, un día te lo voy a pagar», me dijo. «No te preocupes, hijo», contesté. Él nunca me lo pagó, y yo nunca lo reclamé. Pensaba que la verdadera deuda de un hijo con su padre no era en billetes, sino en gratitud. El contraste era cada vez más brutal. Yo regresaba a mi barrio con los bolsillos vacíos y la ropa con olor a polvo. Él me visitaba a veces, en camionetas relucientes que no podían ni estacionar en mi calle estrecha. Los niños corrían a mirarla como si fuera una nave espacial. Yo, en silencio, me preguntaba en qué momento habíamos cruzado a universos tan distintos. Y lo más duro, en ninguno de esos universos parecía haber espacio para los dos, y todo lo que había dado parecía olvidado. Esa frase me repetía en las madrugadas, cuando el insomnio me arrastraba. Yo había cambiado mi vida entera por la de él, lo había puesto en el centro de mi mundo, y ahora él me arrinconaba en la periferia del suyo. Una mañana cualquiera, mientras lijaba un viejo ropero para el hijo de un vecino, vi en el periódico local una sección social que casi nunca miro. Pasaba las páginas sin interés hasta que, de pronto, reconocí un rostro. Ahí estaba Mauricio con traje impecable y sonrisa de portada, rodeado de empresarios y políticos. El título decía, «Inauguración de la nueva empresa Rivas Consultores». Me quedé congelado, con la lija en la mano y el polvo flotando en el aire. Leí cada línea con el corazón acelerado. Evento histórico. El joven empresario Mauricio Rivas abre sus puertas a la innovación. Fotos de brindis, de discursos, de aplausos. Ni una sola mención a mí. Ni una nota de pie que dijera «hijo de». Ni una silla para el hombre que hipotecó su vida para que ese día existiera. Yo me enteraba como cualquier extraño, sentado en mi taller, manchado de polvo y sudor. Me mordí el labio,
conteniendo algo que quería salir en forma de grito. Pero no grité. Seguí pasando las páginas con manos temblorosas hasta que llegué a una foto en la que Mauricio levantaba una copa. Su mirada brillaba orgullosa y a su lado Leticia sonreía como si estuviera coronada. Orgullosos de este nuevo comienzo, decía la leyenda. Yo bajé la vista y pensé, ¿y qué fue lo que terminó para mí? Al día siguiente, los vecinos comenzaron a hablar. Don Esteban, su hijo salió en el periódico, ¿ya lo vio? ¡Qué orgullo, maestro! ¡Qué orgullo! Yo fingía una sonrisa y respondía, sí, lo vi, está trabajando duro. Ellos no notaban que mis ojos se llenaban de agua, porque era cierto, me llenaba de orgullo, pero al mismo tiempo me atravesaba una tristeza que no sabía dónde guardar. Esa tarde, Marta, la de las flores, vino a dejarme un ramo que no había vendido. Para alegrarle el taller, dijo. Yo la agradecí y puse los girasoles junto a mis herramientas. Ella me miró de reojo y preguntó, ¿y usted fue al evento, don Esteban? Bajé la cabeza. No, me enteré por el periódico. Marta hizo un silencio largo. Qué injusto, murmuró. Y en su voz encontré la confirmación de lo que ya sentía, que yo era invisible para mi propio hijo. Mientras seguía lijando, la madera me respondió con un crujido áspero, como si me recordara que ella sí sabía quién era yo. Cada mueble que hacía tenía mi sello, mi huella, mi esfuerzo. Nadie podía borrarlo. Pero Mauricio había logrado algo peor. Me había borrado de su historia, como si nunca hubiera existido en su camino hacia el éxito. Una semana después, Mauricio vino al barrio en su camioneta. Todos lo rodeaban, lo felicitaban, lo señalaban con admiración. Yo lo observé desde lejos, sentado en mi banquito, con las manos llenas de polvo. Él pasó frente a mí y apenas dijo, «Pa», ni siquiera se detuvo, como si la gente no debiera notar que ese hombre de las revistas tenía un padre con ropa gastada y zapatos manchados de aserrín. Ese día confirmé lo que ya presentía. No era parte de su vida, no en público, no en privado. Era como una sombra que él toleraba, pero que se empeñaba en mantener fuera de foco. Me dolió, pero guardé silencio. Sonreí amargamente, como quien sabe que la herida ya no cicatrizará, sino que se quedará abierta para siempre. Esa noche, mientras limpiaba mis herramientas, repetí en voz baja, ese día sentí que ya no era parte de su vida. Y fue ahí, entre la madera y mi soledad, que nació un pensamiento extraño. No era rabia todavía. Era algo más profundo, algo que se quedó escondido en mi pecho como un clavo olvidado. Esa noche, incapaz de dormir, me senté en el suelo de mi cuarto con una caja vieja de papeles. Era de esas cajas que uno guarda sin saber por qué, llena de recibos amarillentos, cartas olvidadas y documentos que parecían no servir para nada. Al abrirla, un olor a polvo y tinta vieja me golpeó. Entre los papeles encontré carpetas con sellos, copias notariales, firmas. Al principio no entendí del todo lo que estaba viendo. Luego, de pronto, una idea me atravesó. Yo todavía figuraba como socio mayoritario de la empresa. Me quedé helado. Recordé cuando Mauricio me pidió firmar algunos papeles al inicio de su proyecto. Yo confiaba ciegamente en él, y solo estampé mi firma donde me señaló. Pero no había transferido todo como creía. Los documentos mostraban que yo aún poseía la mayoría. Él, tan confiado en que su padre ignorante de leyes nunca descubriría nada, había dejado abierta la puerta que podía cambiarlo todo. Toqué las hojas con cuidado, como si fueran dinamita. En esas letras estaba escondido un poder que nunca pedí tener. Miré alrededor de mi casa pequeña, los muebles gastados, las paredes sin pintura, y pensé en la ironía. Yo, el viejo carpintero al que nadie invitaba a las inauguraciones, era en realidad el verdadero dueño de todo lo que Mauricio presumía. Él brillaba con luces ajenas y ni siquiera lo sabía. No sentí alegría. Sentí un vacío extraño, como cuando se descubre una verdad que pesa demasiado. Cerré los ojos y me vi frente a Mauricio, mostrándole los papeles. Lo imaginé perdiendo la sonrisa, cayendo en la cuenta de que su imperio se sostenía sobre mis silencios. Pero no era momento. Guardé las carpetas en un cajón y me dije, «Espera, Esteban, el tiempo mostrará cuándo usarlas». Durante días, caminé con un secreto en el pecho. Veía a los vecinos felicitar a Mauricio en el periódico y yo asentía callado, sabiendo algo que nadie más sabía. A veces quería gritarlo, contarlo,
mostrarle al barrio que yo no era invisible, que mi huella estaba en cada ladrillo de esa empresa. Pero me contuve. Descubrí que el silencio, cuando se alimenta de paciencia, puede volverse un arma afilada. Leticia vino al barrio una tarde, en un coche lujoso. Traía lentes oscuros y una prisa elegante. «Solo paso un momento, don Esteban», me dijo apenas bajando la ventana. Me entregó una caja con una camisa nueva, de parte de Mauricio para que se vista mejor cuando vaya a visitarnos. Yo sonreí y la acepté. Por dentro, sin embargo, la caja me pesaba como plomo. Pensé, si supieras que todo lo que vistes, todo lo que conduces, depende todavía de mí. En las noches, sacaba los documentos y los volvía a leer bajo la luz tenue de una lámpara. Una y otra vez revisaba los sellos, las firmas, los plazos. Quería estar seguro de no equivocarme. Era como medir una tabla antes de cortarla. 2 veces, 3 veces, hasta que no quedara duda. El más mínimo error podría destruirme, pero la precisión era mi oficio, y yo había aprendido a no fallar con mis manos. No compartí el secreto con nadie, ni siquiera con Marta, que tantas veces escuchó mis penas. Ella me habría dicho: «Defiéndase, don Esteban, no deje que lo pisoteen». Pero yo quería algo distinto. No venganza apresurada, no gritos. Quería esperar el momento exacto, el golpe silencioso que nadie pudiera anticipar. Y mientras más callaba, más fuerte se hacía la idea en mi cabeza. Un día, Mauricio llegó al barrio con prisas, apenas saludando. «Pa, necesito que firmes unos papeles nuevos. Es solo un trámite». Yo lo miré fijo. «Déjalos ahí. Los reviso después», contesté. Vi su incomodidad, como si no esperara resistencia. Fue un instante breve, pero en su cara apareció la primera grieta, un temblor pequeño en la seguridad con la que siempre me hablaba. Ahí confirmé que el tiempo jugaba a mi favor. Decidí esperar en silencio, no porque me sobrara paciencia, sino porque entendí que los golpes más certeros no se dan con furia, sino con calma. Era como trabajar la madera, lijar, pulir, callar, hasta que un día la pieza terminada brilla sola. El día que Mauricio volvió a tocar mi puerta, no lo reconocí de inmediato. Su traje estaba arrugado, la corbata floja, el rostro desencajado. Nada quedaba del hombre altivo de las revistas. Llevaba los ojos rojos, como si no hubiera dormido en semanas. «Papá, necesito hablar contigo», dijo con voz que intentaba ser firme, pero que sonaba quebrada. Yo lo dejé pasar, en silencio, y se sentó frente a la mesa de pino que hice hace más de 30 años. Sacó una carpeta con movimientos torpes. «Es un contrato muy importante. Necesito tu firma. Sin ella se nos va todo al carajo». Lo miré fijo y por primera vez sentí que estaba viendo a un niño perdido, no a un empresario. «¿Y por qué yo?», pregunté con calma. Trató de esquivar mi mirada. «Porque todavía figuras como socio». Ahí supe que la verdad empezaba a alcanzarlo. Respiré hondo, apoyando las manos en la mesa. «Mauricio, ¿te acuerdas del mensaje que me enviaste?». Se tensó, bajó la vista. Yo repetí despacio: «Desaparece de mi vida». El silencio llenó la cocina. Él apretó los dientes y dijo casi en un susurro: «No quise». Lo interrumpí. «Sí quisiste, y lo lograste. Me borraste». «¿Por qué, hijo?». Lo miré con los ojos húmedos, esperando aunque fuera una grieta de arrepentimiento. Su respuesta cayó como piedra. «Porque me avergüenzo de ti». Sentí que el aire se me iba. «Eres pobre, tosco. No quiero que los demás sepan que vengo de un carpintero». Lo dijo sin temblar, como si necesitara sacarlo de una vez. La palabra tosco retumbó en mi pecho. Yo, que había gastado mi vida afinando madera hasta dejarla suave como seda, era tosco para mi propio hijo. Me quedé en silencio, mirándolo. En su rostro vi algo más que desprecio. Vi miedo. Estaba desesperado, contra la pared, y aún así prefería herirme antes que reconocer su dependencia de mí. Pensé en los años que había vendido de mi vida para levantarlo, en cada sacrificio oculto. Y ahí, en ese instante, algo dentro de mí cambió. Mi paciencia dejó de ser espera, se convirtió en filo. «Hijo», dije con voz baja pero firme, «yo desaparezco de tu vida si es lo que quieres, pero no olvides que tú no puedes desaparecer de la mía. Aunque quieras, siempre estarás aquí». Me señalé el pecho.
Él se removió incómodo, como si no soportara esa ternura. Papá, no entiendes, esto es cuestión de millones, de reputación. Yo asentí despacio. Lo entiendo mejor que tú, Mauricio. Tú hablas de dinero, yo hablo de dignidad. La conversación se detuvo cuando un trueno retumbó afuera. Era temporada de lluvias, y la tormenta hacía vibrar los vidrios de la ventana. Mauricio, empapado en su propio sudor, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. «Si no firmas, me destruyes», dijo de golpe. «Si no firmas, pierdo todo». Me acerqué despacio, puse mi mano sobre la carpeta y la cerré. «Tal vez ya lo perdiste», respondí. Él golpeó la mesa con el puño. «No me puedes hacer esto». Lo miré sereno. «Ya me lo hiciste tú a mí, Mauricio». El eco de mi frase llenó el cuarto como un martillo. Por primera vez, vi en su mirada no solo rabia, sino miedo genuino. El hombre que siempre había creído tener el control comprendía que algo se le escapaba de las manos. La tormenta afuera se volvió más intensa. Relámpagos iluminaban la habitación en destellos. Mauricio se hundió en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «No puedo con esto, papá. No puedo». Y en ese instante sentí compasión y furia mezcladas. Lo había criado para que fuera fuerte, pero había elegido un camino de orgullo vacío. Ahora ese orgullo se quebraba frente a mí, y yo era el único testigo. Fue en ese momento cuando decidí soltar mi verdad. No más silencios, no más evasivas. Abrí el cajón donde guardaba mis carpetas y saqué los documentos. Los puse sobre la mesa, frente a él, con calma. «Lee, hijo», le dije, y mientras sus ojos recorrían esas páginas, su rostro se fue transformando de incredulidad a horror. Comprendió que su vida entera pendía de la voluntad de ese carpintero tosco al que había despreciado. Mauricio hojeó los documentos una y otra vez, como si buscara una salida mágica entre las letras. Esto no puede ser», murmuraba. Su frente sudaba, sus manos temblaban. Yo me limité a observarlo en silencio, igual que uno mira una madera llena de grietas que se parte sola con el tiempo. No necesitaba empujarlo. Su propio descuido lo estaba derrumbando. «Papá, dime que esto es un error», me suplicó por primera vez en años con la voz de aquel niño que me pedía ayuda para hacer su tarea. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo solté. «No es un error, Mauricio. Tú firmaste confiando en que yo no entendía de trámites. Yo entendía más de lo que pensabas». Sus ojos se llenaron de rabia y de miedo. «Necesito tu firma. Sin ella no hay contrato, no hay inversión, no hay empresa». Yo asentí despacio. «Exacto». Me levanté de la mesa, guardé los documentos en un sobre y los cerré con calma. «Me pediste desaparecer de tu vida. Lo haré, pero me llevo contigo todo lo que construí. Lo que presumes como tuyo nunca dejó de ser mío». Se puso de pie de golpe, me agarró del brazo. «No puedes hacer esto». Lo miré fijo. «Ya lo hice, hijo». Se quedó paralizado, como si esas 4 palabras fueran más duras que cualquier grito. Esa noche apenas dormí. La tormenta había pasado, pero en mi interior quedaba un silencio denso, distinto. No era tristeza, era certeza. Al amanecer, me vestí con mi camisa clara y el blazer oscuro. Tomé el sobre con los documentos y caminé hasta el despacho de un viejo conocido, un abogado del barrio, hombre de pocas palabras pero de manos firmes. «Necesito vender mis acciones», le dije. Me miró sorprendido. «¿Está seguro, don Esteban?» «Más que nunca». El abogado hojeó todo, confirmó los sellos y asintió. «Esto lo convierte en el dueño mayoritario». «Lo sé», respondí, «y quiero venderlo al competidor más cercano de mi hijo». El hombre me miró largo rato, buscando en mi rostro algún rastro de odio, pero lo único que vio fue calma. «Está bien», dijo, y empezó a preparar los papeles. Yo firmé con la misma serenidad con que había firmado miles de muebles en mi vida. Al día siguiente, mientras Mauricio corría desesperado detrás de inversionistas, la noticia empezó a circular en su mundo brillante. El viejo carpintero había vendido todo al rival que más detestaba. En cuestión de semanas, los contratos cayeron, los socios se retiraron. La empresa que había nacido con pompa y aplausos empezó a desmoronarse como un mueble mal ensamblado. No hubo necesidad de escándalo. No hubo gritos en la calle ni portadas de periódico con mi nombre. Solo silencio.
Un silencio que arrasaba más que cualquier palabra. Mientras Mauricio trataba de sostener su imperio con manos resbaladizas, yo lijaba una silla en mi taller. Cada vez que la madera crujía, sentía que era un aplauso discreto, un reconocimiento que mi hijo nunca me dio. Un día Leticia me llamó por teléfono. Su voz ya no sonaba altiva, sino quebrada. «Don Esteban, no entiendo lo que pasó. Mauricio está destrozado». Me quedé en silencio unos segundos y luego respondí. Pasó que todo lo que él tenía no era suyo, era mío, y yo decidí cumplir su deseo, desaparecer de su vida. Ella no dijo nada más, y colgó. Nunca volvió a buscarme. Mauricio, en cambio, apareció en mi puerta una semana después. No con traje, sino con ropa arrugada y mirada perdida. «Papá», susurró. Yo lo escuché, sin invitarlo a pasar. «Perdí todo», confesó. «No lo perdiste», le dije. «Nunca fue tuyo. Solo te lo presté un tiempo». Bajó la cabeza, incapaz de responder. Su orgullo había caído, y lo único que quedaba era un hombre vacío frente a mí. Yo, en cambio, sentí una paz rara. No había alegría en verlo derrotado. Había justicia, justicia silenciosa, fría, exacta, como el corte perfecto de una sierra en la madera. No necesitaba aplausos, ni testigos, ni reconocimientos. El silencio había hablado más fuerte que los gritos y había dejado claro quién era realmente el arquitecto de esa historia. Hoy vivo en paz, rodeado de madera y silencio. Volví a levantar un pequeño taller en el patio, no tan grande como el que vendí, pero suficiente para sentirme vivo. Aquí recibo a jóvenes que quieren aprender el oficio, muchachos que no tienen nada, igual que yo en mis primeros años, y que miran el aserrín como si fuera oro. Cuando los veo emocionarse por pulir su primera pieza, me digo, esto sí vale la pena. Cada mañana me pongo la misma camisa clara, el suéter que ya empieza a gastar los codos, y entro al taller como quien entra en un templo. El sonido de la sierra, el olor a pino, el crujir de la madera al ser lijada, todo eso es mi verdadera música. Aquí no hay aplausos falsos ni fotos de periódico, solo trabajo honesto, manos firmes y sueños que empiezan a formarse en cada tabla. Mauricio desapareció de mi vida, tal como quiso. No lo veo en meses, y no lo busco. A veces escucho rumores, que perdió su casa, que Leticia lo dejó, que ya no lo invitan a los círculos donde antes brillaba. No siento rencor, solo siento que la vida le devolvió en silencio lo que me quitó con desprecio. Él eligió un mundo de apariencias, y ese mundo lo devoró. Yo elegí un mundo de madera y ese mundo me sostuvo. Un día, mientras enseñaba a un joven a usar la gubia, me preguntó, «Maestro, ¿qué se necesita para ser buen carpintero?» Lo miré y respondí, «Paciencia, saber esperar. La madera no se dobla con gritos, se dobla con silencio y constancia». Al decirlo, entendí que no solo hablaba de carpintería, hablaba de mi vida entera. El muchacho sonrió y siguió tallando, sin saber que en esas palabras estaba mi historia. A veces, cuando me siento cansado, cierro los ojos y recuerdo aquella noche en que dormí en el suelo para pagar la universidad de Mauricio. Ya no me duele. Hoy me doy cuenta de que no fue un sacrificio perdido. Fue una lección para mí mismo, que el amor verdadero no siempre recibe gratitud, pero siempre deja huella, y esa huella nadie la puede borrar. He aprendido que la riqueza no está en las cuentas bancarias, ni en las fotos de sociedad, ni en los trajes caros. La verdadera riqueza está en la dignidad de un hombre que no se arrodilla, incluso cuando lo empujan al olvido. Esa es la herencia que quiero dejar a los jóvenes que me rodean. No un capital, sino un ejemplo. No un apellido brillante, sino un oficio honesto. El barrio me sigue saludando con respeto. «Buenos días, don Esteban», me dicen los vecinos. Ahora ya no me duele la pregunta de Marta. «¿Y cómo está Mauricio?» Ella aprendió a no nombrarlo, y yo aprendí a no necesitar que lo nombren. Mi vida no depende de si alguien me recuerda o me aplaude. Depende de lo que sigo construyendo con estas manos, mientras me queden fuerzas. Algunas noches cierro el taller y me quedo mirando el cielo desde la banqueta. Pienso en lo irónico que fue todo. Un hijo que quiso desaparecerme y un padre que desapareció con dignidad lo que él más idolatraba. No hay odio en mi reflexión, solo calma, porque al final entendí que el silencio no fue derrota, fue victoria.
Fue mi manera de hablar cuando ya no me quedaban palabras. La última imagen que quiero guardar de esta historia es sencilla. Yo cerrando la puerta del taller, mientras la madera cruje como si aplaudiera. Ese sonido, discreto y fiel, es el reconocimiento que nunca vino de mi hijo. Y con eso me basta, porque descubrí que la vida no me debía gratitud, me debía paz. Y la encontré. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. Un sábado por la mañana, varios jóvenes del barrio llegaron temprano con tablas bajo el brazo. «Maestro, ¿nos ayuda a armar un banco?», preguntaron con ilusión. Yo sonreí y los hice pasar. El taller se llenó de voces, de risas, de golpes de martillo. Era un bullicio distinto al de las oficinas de Mauricio, pero mucho más auténtico. Ahí sentí que, aunque mi hijo me había negado, otros jóvenes me reconocían como guía, como alguien digno de respeto. En medio de esa jornada, uno de ellos, Andrés, se detuvo a mirarme. «¿Sabe, don Esteban? Usted debería estar orgulloso. Aquí todos lo vemos como un padre». Esas palabras me atravesaron el pecho. Por un instante sentí que los años de sacrificio no habían sido en vano, solo que el destinatario había cambiado. Lo que Mauricio rechazó, otros lo recibían con gratitud. Y esa gratitud sanaba mis heridas. La noticia del colapso de la empresa Rivas corrió como pólvora. Los vecinos me miraban con mezcla de sorpresa y respeto. Algunos me preguntaban directamente, «¿Usted tuvo algo que ver, don Esteban?». Yo solo respondía, «El tiempo pone a cada quien en su lugar». Nunca conté lo de los documentos. No quería convertirme en protagonista de chismes. Mi victoria no necesitaba testigos. Bastaba con mi conciencia tranquila. Marta, la florista, me regaló un ramo enorme el día que supo de la quiebra. Para celebrar su paz, me dijo con una sonrisa cálida. Lo puse en el centro del taller y los girasoles parecían iluminar el espacio más que el propio sol. Marta me miró y añadió, «Siempre supe que usted no era un hombre cualquiera, Esteban». Yo bajé la cabeza, agradecido. Quizás ella había sido la única que entendió mi silencio desde el principio. Con el paso de los meses, aprendí a disfrutar de lo pequeño. El café de la mañana, servido en mi taza desportillada, me sabe mejor que cualquier banquete. El saludo del vecino que me pide una silla vale más que los aplausos en un auditorio. Y cuando un joven me muestra orgulloso el mueble que hizo con sus manos, siento que la vida me devuelve lo que Mauricio intentó arrebatarme. El valor de ser maestro, de ser raíz. A veces me encuentro con recuerdos que duelen, como la mesa de nogal que hice para su boda. Esa mesa ahora está en un depósito, olvidada, pero para mí sigue siendo símbolo de lo que fui capaz de dar. La toqué una vez, cuando alguien me pidió arreglarla. Pasé la mano por el grabado que hice debajo, para que nunca falte lugar para el amor. Y entendí que esas palabras no eran para ellos, eran para mí. Yo seguía teniendo un lugar para el amor, aunque mi hijo no lo quisiera. Un día, un periodista local quiso entrevistarme al enterarse de que yo había sido el padre del empresario caído. «Queremos su versión, don Esteban», me insistió. Le ofrecí un café, lo escuché con calma y al final respondí, «Mi versión está en mis muebles. No necesito decir nada más». El hombre se fue frustrado, pero yo me sentí ligero. La dignidad también es saber callar cuando el ruido no vale la pena. Con el tiempo, los rumores sobre Mauricio dejaron de interesarme. Tal vez busca trabajo en otra ciudad. Tal vez intenta empezar de cero. Ojalá lo logre, aunque sea lejos de mí. No deseo su desgracia, nunca la deseé. Solo quería que entendiera que un padre no se borra con un mensaje de texto. Y aunque nunca lo reconozca, ya aprendió esa lección de la forma más dura. Por las noches me siento en el patio a escuchar el canto de los grillos. A veces cierro los ojos y recuerdo la voz de Mauricio cuando era niño, pidiéndome que le construyera un castillo de madera. En silencio me digo, «Ya te lo hice, hijo. Te lo hice con mi vida entera. Tú decidiste derrumbarlo». Y aunque me duela, sonrío, porque sé que yo cumplí como padre. No fallé en mi parte de la historia. Hoy mi taller es mi reino, y mis alumnos son mi legado. La madera cruje, las manos jóvenes aprenden, y yo sigo de pie. El silencio que antes fue dolor, ahora es paz. No necesito más, porque entendí que el verdadero triunfo no es destruir a quien te hiere, sino sobrevivir con dignidad y dejar huella en quienes sí saben valorarte. Una tarde cualquiera,
Recibí la visita inesperada de un muchacho que no conocía. Tenía unos 20 años, cara de cansancio y manos llenas de grasa de mecánico. ¿Usted es don Esteban?, preguntó tímido. Sí, hijo, ¿en qué puedo ayudarte? Se rascó la cabeza y dijo, mi papá conoció a Mauricio. Me contó lo que pasó. Yo quiero aprender de usted, no de cómo ganar dinero, sino de cómo no perder el alma. Sus palabras me estremecieron. Lo hice pasar y le ofrecí un banco y una tabla. Ese instante me reveló algo. Lo que yo había perdido en un hijo, la vida me lo devolvía en otros jóvenes. Cada uno que entraba a mi taller era un recordatorio de que mi legado no estaba enterrado. Podía seguir vivo en manos distintas. Y entendí que no todos los hijos llevan tu sangre. Algunos nacen del respeto y de la confianza que te dan. Eso me sostuvo. Los domingos Marta suele traerme pan recién hecho y se queda conversando un rato. Nunca piensa en reconciliarse con Mauricio. Me preguntó una vez, mientras me alcanzaba un café. Guardé silencio antes de responder. La reconciliación no se pide, se da, dije. Si algún día él toca la puerta con el corazón, no con la ambición, aquí estaré. Pero mientras tanto, vivo tranquilo. Ella sonrió, como quien entiende una decisión sin juzgarla. Con el paso del tiempo, dejé de mirar los periódicos. Ya no me interesaba si hablaban de Mauricio, ni si lo olvidaban. Lo mío no estaba en esas páginas. Lo mío estaba en el olor de la madera recién cortada, en los bancos alineados que construíamos en el taller, en las risas de los muchachos cuando algo les salía mal y volvían a intentarlo. Ahí encontré un orgullo que nunca caducaba. Una mañana, mientras barría el taller, vi a un grupo de niños mirando desde la reja. Les hice señas para que entraran. Uno de ellos me preguntó, ¿usted fue papá de un rico? Me reí bajito y contesté, soy papá de mi mismo hijo, y con eso me basta. Ellos rieron también sin entender del todo, y corrieron a jugar con los retazos de madera como si fueran tesoros. En ese momento, sentí que la vida me regalaba una segunda infancia a través de ellos. En el barrio, algunos aún me llaman el maestro Rivas, otros simplemente don Esteban. Pero ya no siento el vacío cuando escucho esos nombres. Antes me dolía que nadie me reconociera como el padre de Mauricio. Ahora agradezco que me reconozcan por lo que soy, no por lo que alguien decidió negar. Me gané mi lugar no en fotos de sociedad, sino en la memoria de la gente sencilla. Algunas noches sueño con mi difunta esposa. La imagino sonriendo, con los ojos brillantes, diciendo, «Hiciste lo correcto, Esteban». Me despierto con lágrimas, pero también con alivio, porque sé que, de alguna manera, ella habría entendido mi silencio. No busqué venganza, busqué dignidad, y esa fue siempre nuestra forma de criar. No gritar, sino enseñar con ejemplo. Una vez en el mercado escuché a dos hombres comentar, «Ese es el papá del que quebró la empresa grande». Me volteé esperando sentir vergüenza, pero para mi sorpresa sonreí, porque ya no era una herida, era un recuerdo. Sí, era su padre, y también era el hombre que lo sostuvo hasta que él eligió caerse solo. Esa verdad ya no me pesaba, al contrario, me daba fuerza. Con los años, mi cabello se volvió más blanco, mis manos más lentas. Pero cada arruga, cada cicatriz en mis dedos, me recordaba que vivía haciendo lo que amaba. No me arrepiento de haber dado todo por mi hijo. El arrepentimiento sería no haberlo hecho. Lo que él hizo después con ese regalo ya no me pertenece. Yo cumplí mi parte. Cuando cierro el taller cada noche, me quedo un minuto en la puerta, mirando el interior iluminado apenas por la bombilla amarilla, y pienso que la madera, con su paciencia infinita, me enseñó la mayor lección. Todo se transforma. Lo que fue herida se volvió enseñanza. Lo que fue silencio se volvió victoria. Y en ese pensamiento cierro con calma, como quien sabe que ya no debe nada al mundo. Un mediodía de verano, recibí una carta sin remitente. Era un sobre sencillo, con mi nombre escrito a mano. Al abrirlo encontré solo una hoja. Lo siento, papá. No supe valorarte. Mauricio. Leí esas palabras una y otra vez, intentando reconocer la voz detrás de ellas. No había rastro de soberbia, solo un eco de arrepentimiento. La doblé con cuidado y la guardé en la misma caja donde un día hallé los documentos que lo cambiaron todo. Ahí quedó, como símbolo de dos silencios, el suyo y el mío. No le respondí, no por orgullo,
sino porque entendí que a veces las disculpas necesitan madurar, igual que la madera que aún no está lista para tallar. Quizás un día lo vea de nuevo frente a mí, quizás no, pero en mi corazón ya no queda rencor, solo una distancia que protege mi paz. Esa carta fue suficiente para cerrar un ciclo, no para abrir otro. Con los muchachos del taller decidimos un proyecto: construir bancos para la plaza del barrio. Pasamos semanas trabajando, lijando, pintando. El día que los instalamos, vi a los niños sentarse en ellos, reír, comer paletas. Sentí un orgullo profundo. No eran muebles para ricos, no saldrían en ninguna revista, pero eran míos, eran nuestros. Y estar ahí, viendo la vida sencilla sobre lo que mis manos habían creado, valía más que cualquier inauguración de empresa. Marta estuvo presente ese día, repartiendo flores a los vecinos. Se acercó a mí y dijo: «Ve, Esteban, usted siempre fue constructor, no solo de muebles, también de comunidad». Me quedé pensando en esa frase largo rato. Tal vez ella tenía razón. Tal vez el verdadero legado no está en lo que se hereda en dinero, sino en lo que se siembra en la gente. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no hubiera vendido aquel primer taller, si hubiera guardado algo para mí. Pero luego recuerdo que gracias a ese sacrificio, Mauricio tuvo oportunidades que yo nunca imaginé. Que él eligiera mal no borra mi entrega. Y al final haberlo dado todo me dejó la conciencia limpia. Eso me basta para dormir tranquilo. El barrio cambió en los últimos años. Nuevas tiendas, calles pavimentadas, edificios pequeños. Pero mi casa sigue igual, modesta, con paredes gastadas y el taller en el patio. Algunos me dicen que debería mudarme, buscar algo mejor. Yo sonrío y respondo: ¿mejor que esto? Aquí todo tiene mi huella. Aquí escucho hasta el eco de mi juventud. Nadie discute, porque entienden que hablo desde el corazón. Un joven aprendiz, al terminar su primer mueble, me preguntó: «Maestro, ¿usted se siente feliz?». Me quedé pensando, observando la mesa sencilla que había construido, y le contesté: «No siempre, pero sí me siento en paz, y la paz es más duradera que la felicidad». El muchacho asintió sin entender del todo, pero su sonrisa me recordó que esa paz también podía transmitirse. He aprendido que la memoria duele menos con los años. Antes, cada recuerdo de Mauricio era un clavo en el pecho. Hoy son apenas cicatrices que me recuerdan que sobreviví. Cuando alguien me nombra como su padre, no me estremezco de dolor, sino de serenidad. Puedo decir sí, lo soy, sin sentir vergüenza, porque mi historia no se reduce a él. Es mucho más grande. Un día, mientras lijaba un mueble, pensé en esa frase que me marcó: «Desaparece de mi vida». Y sonreí, porque entendí que, al final, fue él quien desapareció de la mía. Yo seguí existiendo, construyendo, dejando huella. Mi silencio no me borró, me salvó. Y esa fue la mayor ironía de todas. Por las noches, cuando el cansancio me dobla un poco la espalda, miro mis manos arrugadas y pienso: no me equivoqué. Puedo irme de este mundo con la certeza de que viví con dignidad. Y aunque mi hijo me negó, mi vida nunca dependió de su reconocimiento. Dependió de mi verdad, de mi trabajo, de mi silencio convertido en fuerza. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba en el taller, un rayo iluminó la vieja mesa donde tantas veces había comido con Mauricio de niño. Me detuve, martillo en mano, y recordé sus carcajadas con la boca llena de arroz, su costumbre de dejar migajas en el suelo. Por un momento sentí un nudo en la garganta. No todo había sido dolor. También hubo amor genuino, y aceptarlo me ayudó a soltar la rabia. He entendido que no se puede vivir cargando solo la herida. La memoria también guarda luz, y si uno la niega, la vida se vuelve amarga. Hoy elijo quedarme con ambos recuerdos, el hijo que me abrazaba y el hombre que me despreció, porque ambos forman parte de mi verdad, y ambos me enseñaron algo. Uno me mostró el valor de amar, el otro me enseñó a resistir. Los jóvenes que me rodean a menudo me llaman abuelo, aunque no tengamos sangre en común. Ese título me hace sonreír. Significa que, de alguna manera, recuperé lo que Mauricio me negó, el lugar de padre, de guía, de raíz. Cada vez que escucho esa palabra en sus bocas, siento que el vacío dentro de mí se llena un poco más. Una vez un muchacho me trajo una tabla con un grabado torpe. Decía:
Gracias, maestro. La guardo colgada en la pared del taller sobre mi banco de trabajo. Cada vez que la veo, recuerdo que lo que Mauricio no supo decir, otros lo dicen en silencio con sus gestos. Y me basta. El barrio empezó a organizar ferias de oficios y me invitaron a dar demostraciones. Allí, entre el bullicio de la gente, tallé una pequeña figura de madera frente a un grupo de niños. Cuando terminé, todos aplaudieron. Fue un aplauso sencillo, sin cámaras ni micrófonos, pero ese aplauso, breve y sincero, sanó algo dentro de mí que llevaba años herido. Marta me acompañó ese día. Me tomó del brazo y susurró: «Ve, Esteban, el reconocimiento llega, aunque tarde, y cuando llega de la gente sencilla vale el doble». La miré agradecido. Quizás ella había sido mi testigo silencioso todo este tiempo, la única que entendió que detrás de mi silencio no había cobardía, sino paciencia. En las noches de insomnio ya no me atormenta el mensaje de Mauricio. Ahora, cuando las palabras «desaparece de mi vida» se me cruzan, pienso: ya desaparecí de su mundo, pero aparecí en muchos otros. Y esa idea me da calma, porque descubrí que la vida no te borra, te cambia de escenario. Lo importante es no perder tu papel. Un día, al caminar por la plaza, un desconocido me detuvo. «¿Usted es el maestro Rivas?». Asentí. «Mi hijo aprendió con usted. Gracias por enseñarle a creer en sí mismo». Lo abracé sorprendido. Esa gratitud inesperada me recordó que uno nunca sabe hasta dónde llegan sus gestos, que incluso el silencio puede enseñar más que 1000 palabras. En ocasiones me pregunto si Mauricio volverá a buscarme. Tal vez sí, tal vez no. Y aunque parte de mí aún quisiera verlo cruzar esta puerta, ya no lo necesito, porque entendí que la dignidad no depende de reconciliaciones tardías. Depende de la paz con la que uno se mira al espejo. Y yo, al mirarme, me reconozco. Así sigo día tras día, tallando madera y enseñando a quienes quieran escuchar. Cada mueble terminado es un recordatorio de que aún tengo algo que dar. Y cada joven que aprende conmigo es prueba de que mi vida no terminó con el desprecio de un hijo, sino que renació con la gratitud de muchos. Un amanecer de otoño me sorprendió lijando una silla en el patio. El aire estaba fresco y el cielo teñido de naranja. Me detuve un momento y respiré hondo. Sentí que cada bocanada de aire era un regalo que antes no sabía valorar. El silencio ya no me pesaba, ahora era compañía. La vida me enseñó que el ruido del mundo se apaga, pero el sonido de la madera trabajando siempre permanece. Ese crujido, ese roce del papel de lija se volvió mi música, una sinfónica discreta que me recordaba que aún estaba vivo, que aún podía crear. Marta llegó con su canasta de flores. «Traigo girasoles, para que su taller no pierda la alegría», dijo sonriendo. Los puse en un rincón y pensé: la vida me quitó mucho, pero también me regaló testigos fieles de mi resistencia. Ella era uno de esos regalos. Esa misma tarde, los muchachos me pidieron una charla. «Cuéntenos su historia, maestro». Me quedé callado unos segundos. Luego respondí: «Mi historia no cabe en palabras. Cabe en cada mueble que hago, en cada clavo que clavo, en cada silencio que guardé. Lo que aprendan de mí no será lo que diga, sino lo que vean en mis manos». Los vi asentir atentos y entendí que mis silencios ya no eran un peso, eran enseñanza. El mismo silencio que un día fue desprecio, ahora se volvía legado. ¡Qué ironía más grande! Lo que me destruyó también me reconstruyó. Una noche, mientras cerraba el taller, escuché la voz de un niño a lo lejos. «Adiós, maestro». Me giré y lo vi correr con una tabla en la mano. Le devolví el saludo y sonreí. Ese maestro valía más que cualquier título. Era un reconocimiento puro, nacido de la inocencia. Pensé en Mauricio. ¿Dónde estaría en ese momento? ¿Solo intentando reconstruir lo perdido? ¿O buscando todavía validación en un mundo que ya lo había olvidado? No lo sé. Y por primera vez, no me importó, porque entendí que su camino no es el mío. A veces, cuando alguien nuevo entra al taller, me pregunta: «¿Cuánto cuesta aprender carpintería?». Yo sonrío y respondo: «Solo cuesta paciencia», porque la paciencia fue la moneda con la que pagué mi vida, y hoy es lo único que enseño sin cobrar. El silencio, que antes me dolía como herida abierta, ahora es mi herramienta. Me enseña a esperar, a escuchar, a medir antes de cortar,
igual que hice con Mauricio, igual que hice con mi destino. Y en esa lección descubrí que nunca fui débil. Fui fuerte en mi manera más discreta. Un día recibí la visita de un antiguo cliente. Me dijo: «Don Esteban, tengo todavía la mesa que me hizo hace 20 años. Sigue firme, como nueva». Sonreí con orgullo, porque esa mesa hecha con mis manos sobrevivió más que las apariencias que Mauricio construyó con dinero. La madera dura más que el mármol de lujo. Con los años, aprendí que la gratitud no siempre vuelve de donde uno la siembra. A veces florece en otros terrenos. Yo sembré en Mauricio, y la tierra fue estéril, pero al mismo tiempo, sin buscarlo, floreció en estos muchachos del barrio, en los vecinos, en Marta, y esa cosecha inesperada me devolvió la fe. Me gusta pensar que la vida es como un taller. Algunos aprenden a usar bien las herramientas, otros las desperdician. Mauricio eligió no aprender de mí, pero otros lo hicieron, y en ellos quedó grabada mi enseñanza. Esa certeza me acompaña cada día. He dejado de contar los años. Ya no me importa si son 70, 75 o más. Lo que importa es que cada día despierto con propósito. Y ese propósito es simple: construir. No importa si es una mesa, un banco o una lección. Construir siempre me salva. Una vez uno de mis aprendices me abrazó y dijo: «Si algún día me preguntan quién me enseñó a ser hombre, diré su nombre, don Esteban». Esas palabras me hicieron temblar, porque al final, lo único que quería era dejar un rastro. Y allí estaba, vivo, latiendo en otros. Marta, al verme emocionado, me dijo: «Usted ya tiene lo que buscaba, Esteban, no en Mauricio, pero sí en todo lo que lo rodea». Su hijo no lo reconoció, pero la vida sí. Yo asentí, porque esas palabras eran verdad. El silencio fue mi castigo, pero también mi victoria. Al callar, resistí. Al callar, descubrí que el tiempo habla por uno. Y cuando habló, me devolvió lo que creí perdido: la dignidad. Hoy, cuando la gente me saluda en la calle, no me ven como el papá del empresario. Me ven como el maestro, el vecino, el hombre que nunca dejó de construir. Y eso es todo lo que necesito. Mi taller, con sus paredes gastadas y sus mesas llenas de polvo, es mi palacio. Aquí mando yo no sobre personas, sino sobre mis creaciones, y esa es la corona más digna que pude tener. Cuando cierro la puerta al caer la tarde, la madera cruje como si aplaudiera. Ese sonido me recuerda que no estoy solo, que cada día vale, y me duermo tranquilo sabiendo que el eco de mi vida quedará en cada mueble, en cada joven que me escuchó, en cada silencio que se transformó en enseñanza. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal, porque al final, mi nombre no se recordará en periódicos ni en portadas, pero sí en las manos que aprendieron conmigo. Y ese, amigos, es el verdadero triunfo.